buenos tiempos, en todos los tiempos. He aquí el representante de diferentes escalas, de los confines del más allá y de los confines del más acá. Yo soy el personaje que representa a diferentes dioses más allá de los dioses que peregrinan creaciones, y soy el personaje de diferentes escalas, porque hay infinitas escalas de poderío del más allá, del más allá, del más allá. Por eso soy el representante de diferentes escalas, como papeles cuando no me había descubierto quién era verdaderamente el profeta después de Cristo y el profeta de las infinidades, y últimamente el profeta supremo del gran poderoso One and Only. Pero esos son solamente papeles, más mi realidad como personaje del más allá en diferentes escalas, porque represento diferentes poderíos, porque el control del más allá está sobre todos los infinitos personajes de diferentes poderíos y diferentes asignamientos. Yo soy nada más un personaje que no vino a ser iglesia, ni vino a ser reconocido para que dijeran que él representaba a un dios, sino yo soy la fuente del poderío del más allá. Luz, luz y luz. Claro, ha quedado, pero cada vez que hable aparentemente para el planeta Tierra o para el cristianismo, porque nací cristiano, con esta misión de este cuerpo humano, yo tengo infinitas fisionomías en diferentes planetas. Es decir, quiero aclarar que en esta misión no vine a ser reconocido por un dios, o que era profeta, o que tenía un título de ser mensajero de un dios. No. Yo soy un personaje del más allá, y en este planeta vine a encarnarme en este cuerpo que hipotéticamente no tengo ese nombre. Mi nombre, en primer lugar, el original jamás se revela, pero tengo diferentes nombres en diferentes planetas, en diferentes dimensiones, porque yo soy el representante de diferentes escalas. Pero hoy me voy a referir a algo aparentemente que va para el cristianismo, y en efecto va para el cristianismo, pero no exactamente para el cristianismo. Porque cuando he dicho y hago énfasis cuando me refiero de un punto, este punto va para el cristianismo y para cada infinita dimensión, porque recuérdense que todos los planetas, las galaxias y los universos, antes que apareciera el profeta de las infinidades, estaban, al igual que ustedes, en la fe, o en creer en Dios, o estaban en eso de creer, el de solo creer en Dios, el solo la fe. Entonces significa que cuando hablo un punto, aparentemente es para el cristianismo, lo es, pero va para los confines, y en efecto en este momento se está grabando. He aquí algo muy importante que voy a decir. ¿Cuál es el producto del Dios solo, el Dios de la fe? Ese producto definitivamente es lo que ustedes conocen hoy, porque el Dios solo de la fe es lo que tenemos hoy. Y no solamente voy a hablar de los peregrinajes locales, y no solamente en el cristianismo, sino el Dios de la fe está en los 5 peregrinajes que menciono a cada momento, pero no quiere decir que solo hay 5. Hay infinitos directamente peregrinajes que no podría decirlo, porque ¿para qué no lo entendería? Por eso solo me refiero al budismo, al islam, al judaísmo y al hinduismo y al cristianismo. Pero digamos, si los 5 peregrinajes locales aún están igual que el cristianismo, solo en el Dios de la fe, también en las diferentes dimensiones, en los diferentes planetas, en las diferentes galaxias y en las diferentes hijas de Dios de una sola infinidad, cada de esos infinitos dioses estaban en la fe.
Digo estaban porque la evolución ya llegó allá. En todo el tiempo que tengo de estar, aparentemente haber nacido en este planeta como cualquier humano, pasé sacrificios con un nombre de Francisco, hijo de hija de mi padre, de madre humanos. Era una transición que tenía que pasar. Y aun cuando era el profeta de las infinidades y el profeta después de Cristo y el profeta supremo, era una transición que tenía que pasar. Pero encontrarme quién soy yo, porque el más allá te manda una misión, pero no te manda sabedor de quién eres, sino se te borra la mente para que te luzca la misión. A mí se me borró la mente y en este momento estoy ya encontrado y sé quién soy. El representante en esta misión de diferentes escalas, de la familia del más allá, y ese más allá es el que habla acá. Y ahora dije que hablaré porque los confines estaban solamente con el Dios de la fe. Y los confines y también los 5 peregrinajes que menciono a cada momento estaban en la fe. No, están en la fe, porque ellos siguen el igual que el cristianismo. Y hablamos que es solo 5, el budismo, el judaísmo, el hinduismo, el islam y el cristianismo. Ahora bien, el Dios de la fe, ¿qué es lo que trae? Solo el Dios de la fe, solo trae el Dios de que el feligres, el gol es creer que Dios le va a dar un milagro. Y ese Dios es el que se ha regado en todo el planeta Tierra, en los diferentes peregrinajes, y no solamente en el planeta Tierra, sino en diferentes planetas y galaxias y confines. Ese Dios de creer, debería desaparecer el Dios de creer en la Biblia. No estoy en contra de la Biblia, pero si quieren resucitar dentro de los muertos, debía desaparecer, sino el Dios de conexión a su Dios. Pero no se puede cambiar una Biblia porque escrito está de esa manera. Pero es una sugerencia. Si quieren resucitar dentro de los muertos, y este mensaje va no solamente para los cinco peregrinajes, sino para los confines que están grabando, deberían de ustedes también arriba cambiar cualquier escrito que diga el Dios de la puerta, el Dios de creer, porque el Dios de creer solo trae el Dios de los milagros. Y el Dios solo de los milagros trae el feligrés, el Hijo de Dios, que se convierte en pedigüeños. Hijos de Dios pedigüeños, hijos de Dios impedernidos. Oh, hijos de Dios, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Es como alguien que se pretende ser un mendigo y está muy bien de su cuerpo, y luego se convierte que no tiene una pierna y se va a pedir moneda cuando él puede trabajar, simplemente que quiere ser un pedigüeño. Pero esos son los efectos que trae el Dios de la puerta. No el Dios que está detrás de la puerta, sino el Dios de se toca la puerta, pero para que me des un milagro. El Dios de fe solo trae el Dios de los milagros, el Dios de los impedernidos, el Dios de los pedigüeños. Y así está el cristianismo, y aún el budismo, y aún el islam, y aún el judaísmo y el hinduismo. Están en ese mismo peregrinaje del Dios de creer. O el Dios de cuántos santos rosarios, y cuántos santos rosarios se avientan, y qué bueno que lo hagan. Pero es un Dios solo de pedir para los demás, dicen ustedes. He visto en el cristianismo que hay señoras o jóvenes o señores que se avientan 20 o 30 rosarios como que si la cantidad te va a dar un milagro. No es la cantidad, sino cuál es el plan de Dios en él o en ella, en ese ser que estás orando por él. O sea, no es que no esté el poder, sino cuál es el plan de Dios para usar el poder. Pero decía, ¿qué es lo que trae el Dios solamente de la fe? Trae los impedernidos, los pedigüeños, pero solamente es el Dios de creer que Dios te puede dar todo. El Dios directamente que tú nunca
pasa de ser a un hijo autónomo, un hijo que se puede tener la autonomía de poderse sostener, poder tener un Dios dentro y poder pelear con sus propios diablos, de poder sostenerse como hija de la luz, como hija de la luz, porque al otro lado se sostienen hijos de la oscuridad, pero ustedes se sostienen hijos de la luz. Pero como estamos en el Dios de solamente creer, y mientras no salgamos del Dios solamente de creer, aquí en este planeta y los demás peregrinajes, que no solamente son 5, le puedo decir que bajo la tierra y junto arriba hay cerca de un cuadrúpero de peregrinaje que ustedes no saben que es un cuadrúpero. No hay número humano que se pueda contar. Pero les digo, el por qué el Dios fe siempre va a tener hijos de Dios impedernidos, hijos de Dios pedigüeños, hijos de Dios ineptos, hijos de Dios que nunca salen ser hijos, tienen 100 años, 200 años y siguen siendo hijos de dominio del Padre. No son hijos autónomos que se puedan sostener para pelear con la oscuridad, para sostenerse, para hacerse valer como templo. Hijo autónomo, yo soy el que soy por el que es en mí. Como este mensaje va para los infinitos planetas en este momento, aparentemente va para solamente para el cristianismo. No, el cristianismo no solamente, también va para el budismo, también va para el islam, el hinduismo y el judaísmo. ¿Por qué? Porque no salimos del Dios de creer. No salimos del Dios de solamente estar orando y felicidades de rosario, felicidades. Pero el rosario tan solo es un rocío en la madrugada del sereno que cae. Pero nadie porque ore 30 rosarios o 40 rosarios o porque vaya a 20 misas va a poder pelear con sus propios demonios. Es la conexión de tu Dios, de cualquier Dios que tú estés en el peregrinaje, que estés local en este planeta o bajo de este suelo, por encima de este suelo o por cualquier dimensión que ahorita están grabando de diferentes universos. Mientras el Dios de la fe, solamente el de la fe, trae el Dios de milagros. Y el Dios de milagros es como un padre que llegó a 100 años y le dice a sus 10 hijos, hijos, llegaron adultos y ustedes no pueden defenderse. Y tal vez eran pescadores y no saben ni usar ni el bot para ir a pescar. El padre muere y los hijos impedernidos se mueren de hambre porque no saben ni tomar una red o manejar una canoa para poder adquirir aunque sea un pescado. Porque es el Dios de milagros. El Dios de milagros es el Dios de los impedernidos, el Dios de los pedigüeños, el Dios de los ineptos, el Dios de los hijos de dominio que, aunque lleguen adultos, siguen de dominio. Cuando debían de tener su propio dominio. Tenían que tener su propia autonomía para poder pelear consigo mismo, activar a un Dios dentro, activar el poder dentro. Ay, iglesias, y hoy no solamente hablo para el cristianismo, sino para las demás, están en la calle, ¿verdad? Mientras esa palabra de fe no se quite en las Biblias, ahí estarán los impedernidos, ahí estarán los hijos de dominios para siempre, ahí estarán el Dios solo de milagros, ahí estarán los pedigüeños y detrás de ellos todos los defectos con lo siguiente que voy a mencionar, que son defectos, pero ustedes saben que el defecto no es defecto sino el diablo, sino ore por mí. Por favor, ore por mí. ¿Y por qué tú no oras para sí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué
otro te tiene que orar a ti? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú andas pidiendo que oren para ti? ¿Por qué tú no tomas tu autonomía de ser, soy hijo de la luz? Y ahí viene todos los diablos de ser promiscuo, el homosexual, la prostituta, el machista, el soberbio, los violadores de niños, los pedófilos y hoy de moda en el secreto, violadores de niños, de los más pequeños, y entre más baby, más caro le toca el plato que compran, pero están perdidos porque aquí se ha dominado aquí la oscuridad y la luz está encerrada porque la luz encerrada la construye el Dios solo de creer, el Dios solo de pedir, el Dios de invocarlo. Está cansado, si así lo quieres escuchar, tu Dios Padre, que sigas pidiendo. ¿Por qué no un Dios de autonomía? ¿Por qué un poder, templo, seguro, guerrero dentro de ti? El por qué no pelear contigo mismo. El por qué no ser un autónomo, adulto en la luz. El por qué seguir siendo un empedernido para toda tu vida. Un pedigüeño. Así es que pedigüeño y empedernido toda tu vida. Y aun cuando te entierran, los otros pedigüeños pidiendo que tenga misericordia para ti. ¡Por favor! Y esto va para todos los confines. Y aún para el budismo, para el islam, hinduismo, judaísmo y el cristianismo. Porque todos están ahí. Y aún así estaban en diferentes dimensiones de donde yo vengo. Pero hoy les abro los ojos. Si no quitan ese Dios solamente de la fe. La fe solo es creer. El creer que tú tienes dinero no es lo mismo que tú trabajes para tenerlo. El creer que tú posees propiedades no es lo mismo que las poseas y que las tengas. Perdón. Por lo tanto le digo, no crean solamente en su Dios, porque tu Dios está para dártelo todo, pero no está para dártelo todo si tú no has trabajado el milagro. El milagro existe cuando se ha peleado para tenerlo. El milagro existe cuando tú eres un conectado con el poder de tu Dios, no importando qué peregrinaje estés. El milagro existe y te luce. Por eso los milagros en el más allá no existen. Allá lo que existe si lo has peleado para obtenerlo. Por eso digo, y si desaparecemos la palabra milagro, porque el milagro viene del Dios de la fe, entonces solo habrán hijos conectados, hijos templos sólidos, hijos guerreros, como les instruí a los hipotéticos apóstoles que ahorita andan en la calle desubicados, como les instruí que andan ahorita en la calle, y vuelvo a repetir, que no va al punto, no soy responsable de sus actos, pero vuelvo al punto, el Dios de la fe debía desaparecer, porque es el Dios solo para los pedigüeños, para los empedernidos y para los hijos de dominio para siempre. Y de ahí vienen los diablos de promiscuidad, la prostitución, el machista, el soberbio, los violadores, los abusadores, los pedófilos y todo lo que el infierno dicta a un esclavo. Por lo tanto os digo, esto es, no estén en la puerta, sino abran la puerta, sean guerreros y conecten a su Dios y dejen de ser empedernidos para que no haya un Dios de milagros, sino un Dios guerrero en conexión. Luz, luz, luz y luz.